Dios les bendiga, hermanos. Estamos reunidos una vez más en esta preciosa vigilia que hacemos cada final de cada mes, o a veces lo hacemos cada principio de cada mes. Vamos a entrar de lleno a la palabra. Ya cantamos las alabanzas de adoración y de júbilo para darle la honra y la gloria a mi Padre Dios eterno. Ya estamos ahorita domingo 31 de marzo, último día de este mes de marzo. Comenzamos el día de ayer con esta preciosa y hermosa vigilia, el sábado 30, y estamos culminando ahorita que son las 4:45 de la mañana. La honra y la gloria sea para nuestro Padre Dios eterno y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Gálatas 5 al 16. Vamos a leer la palabra de nuestro Padre Dios eterno y de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a leer el capítulo 6 en adelante de Gálatas, ahí mismo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro.
porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vengamos en palabras de adoración. Gracias, Padre mío de la gloria, por vernos mandado este mensaje, mi Rey, a esta hora de la madrugada. Un mensaje poderoso, Padre mío, que tú nos estás guiando, Padre, a toda justicia y a toda verdad. Y espero, mi Rey, que usted bendiga a todas aquellas personas que escucharán este mensaje y que les abra sus oídos atentamente para que ellos puedan percibir este mensaje, que puedan entender, mi Rey. Deles entendimiento para que ellos puedan poner a prueba esta palabra. En primer lugar viene para mí y en segundo lugar para los que estamos aquí y los que están escuchando este mensaje. Pues usted manda a tiempo y fuera de tiempo la palabra, porque usted redarguye y usted sabe cuándo va a dar frutos al 100 por 1 su mensaje, que es su palabra, su semilla, que germina, porque usted sabe para qué la envió. Gracias, Padre mío, por hacerme partícipe de su palabra y ser mensajera de su palabra. Aunque sé que a muchos no les gusta escuchar la verdad, pero la verdad se tiene que decir a tiempo y fuera de tiempo, porque ya estamos pasando principios de dolores, principios de tribulaciones, y aunque el hombre lo niegue, porque hay muchos que son conocedores de la palabra de Dios y han engañado al pueblo, diciendo que no va a haber tribulación ni principios de dolores para nosotros y que no lo vamos a sufrir. Eso es mentiras. Si los apóstoles, siendo grandes hombres, convertidos, renacidos en el evangelio, vivieron persecución y algunos fueron apedreados, otros fueron decapitados, otros fueron encerrados en las cárceles por muchos años y después les decapitaron. Si todos ellos sufrieron siendo sus discípulos, sus apóstoles, ¿quiénes somos nosotros comparados como ellos eran? Varones esforzados ante su presencia. Si nosotros no le llegamos, pero ni a una uña de nuestros dedos de los pies, no nos podemos comparar con estos grandes hombres humildes que se esforzaron cada día más por agradarle a usted y no al hombre ni al mundo. ¿Quiénes somos nosotros comparados como ellos? ¿Cómo fueron ellos? Y si ellos recibieron esa paga aún siendo grandes hombres en su ministerio, en su palabra cuando daban aquel mensaje, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir principios de dolores? Sí vamos a pasar principios de dolores y tribulación. ¿Y qué es lo que estamos mirando ya? Y habrán rumores de guerra, y oirán de tsunamis, terremotos, y oirán de pleitos, de enemistades, de odio, que unos se quitarán la vida y otros la quitarán y la robarán, haciendo maldad unos contra otros. Mirad cuando esto acontezca, porque no es el fin del mundo, sino principios de dolores,
principios de la tribulación. ¿Y qué es lo que estamos mirando? Todo lo que está en la palabra de nuestro Padre Dios se está confirmando. Y no es lo que estamos escuchando, no es lo que nosotros estamos mirando con nuestros ojos a través de las noticias. Inundaciones, tsunamis, terremotos, guerras, pleitos, decisiones entre pueblo y pueblo. Estamos en principios de dolores, principios de tribulaciones, y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque si la muerte nos sorprende, tenemos que pensar en cuál de los dos libros que tiene nuestro Padre Dios estará nuestro nombre. ¿En el libro de la vida o en el libro de la condenación? Nosotros tenemos libre albedrío de escoger lo bueno o lo malo. Gracias, Padre bendito de la gloria, por mandarnos este mensaje poderoso. Toda honra y toda gloria sea para usted. Alabado sea su nombre, bendito Padre Rey. ¿Qué dice en el libro de Gálatas? Un libro que tiene pocas hojas, pero es un libro poderoso. El libro de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bendita sea la gracia y la misericordia de nuestro Padre Dios eterno. Estamos recibiendo un mensaje a esta hora de la madrugada, día 31 de marzo, último día del mes de marzo del 2024. Dios nos está diciendo, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de ser y busca mi camino, busca mi justicia, mi verdad. En otro tiempo eras esclavos de este mundo, mas ahora ya fuiste libre. Porque yo mandé a mi Hijo
a morir en aquel madero para que te diera a ti la libertad y pudieras ser tú libre del pecado y de la muerte. Mas ahora el pacto que yo tengo contigo fue el pacto que yo le entregué a mi hijo, que muriera por ti en aquel madero. Ese pacto se llegó a ser sangre, porque por la sangre de mi hijo, tú fuiste libre. Pagó un precio su hijo. Aquella sangre por la cual mi Padre Dios ya pagó la tuya y la mía. Nosotros en otros tiempos vivíamos con los deleites del mundo y de la carne. Y no todo lo que la carne quiere tenemos que acceder a hacerlo, porque la carne trae corrupción. El Espíritu es el que nos da a nosotros aquello hermoso. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Antes estábamos nosotros viviendo en otra manera de vivir. Nosotros no estábamos viviendo como Dios quería. Y me puedes decir, pero amiga Atalaya, ¿y cuándo nosotros habíamos nacido? Si apenas no tenemos muchos años de haber nacido. Nosotros ni existíamos, pero nuestros antepasados sí existían. Venimos de generación en generación. En otro tiempo nosotros andábamos en delito y pecado, como dice en el libro de Isaías, y nadie pagaba nada por nosotros, porque nosotros éramos una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. Y mi Padre Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo a que pagara con su muerte para darnos la vida, la salvación y la libertad de ser purificados y ser diferentes y ya no vivir en el pecado de la muerte. Por eso nosotros tenemos que ser diferentes, quitando de nosotros toda idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Su trono celestial, el cielo. Ese es su reino. Nadie entrará al reino de los cielos si no está bajo la bendita misericordia y gracia de mi Padre Dios, haciendo el bien y no haciendo el mal. Aquí nos está diciendo mi Padre Dios, haz el bien y no mires a quién. Si la persona te paga mal, si la persona dice cosas de ti, si la persona te hace maldad, déjalo, que tarde o temprano le llegará el castigo divino de mi Padre Dios. Y saben que llega porque llega. Las personas del mundo le llaman el karma, pero nosotros los que conocemos de la palabra de Dios, sabemos que el castigo divino le llega porque le llega. De ese nadie se puede escapar. Dios es maravilloso y misericordioso. Y aquí lo leímos nosotros. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así lo dice mi Padre Dios. Y en el capítulo 7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras maldad,
maldad segarás. Si tú siembras odio, odio segarás. Si tú siembras enemistades en contra de uno y de otro, eso vas a recibir. Esa será tu siembra. Esa será tu cosecha. Lo que has sembrado, tú lo cosecharás. ¿Por qué? Porque anduviste en los deleites del mundo, en la corrupción del mundo, y no quisiste obedecer el mensaje de mi Padre Dios. Hiciste omiso y cerraste tus oídos. Criticaste al que predica. Criticas al que predica. Dices que por qué grita. Dices de que por qué tienes que dar este mensaje. ¿Por qué tienes que hablar siempre de Dios y de Dios? ¿Y por qué siempre sacar el mismo tema? Y entonces, ¿a quién va a usar mi Padre Dios? ¿Eres valiente tú? Entonces, si lo eres, predica de Él. Háblale a las personas y dile que se arrepientan del mal que están haciendo, aquellos que están haciendo el mal. Bendito sea aquel que está haciendo el bien y que es obediente y que hace las cosas de mi Padre Dios, porque le irá bien. Lo leímos, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si tú andas a los deleites de la carne, entonces tú vas a recibir la corrupción de la carne. Pero el que siembra y el que anda bajo el Espíritu Santo, del Espíritu Santo recibirá el Espíritu segará vida eterna. Recibirás la cosecha buena de aquello que tú sembraste. Bueno, pero si tú sembraste con la carne que tienes, los deleites, el odiar, el calumniar, el enseñalar, el menospreciar a tu prójimo, el burlarte de tu Padre Dios, que es el que te ha dado la vida y la salvación. Y aquí dice, no podemos nosotros, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú siembras maldad, eso vas a segar, maldad. ¿Por qué? Porque la carne es corrupción. La carne es corrupción. Y no todo lo que la carne nos pide es lícito hacerlo. Porque la carne te puede llevar al pecado una y otra y otra y otra vez. No todo lo que la carne quiere le podemos dar. Cuando nosotros vamos a donde el doctor y nos empieza a hacer exámenes y nos empieza a sacarnos sangre, es un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y nos empieza a decir, oh, saliste mala, saliste malo, tienes colesterol, mira, tienes principio de diabetes pre-B, ten cuidado, que cambia tu alimentación. Cambia tu alimentación, porque si tú no la cambias, entonces tú misma te vas a perjudicar con tu salud. Si no haces esto, pronto, en un futuro vas a llegar a tener diabetes. Si no te cuidas, el colesterol va a empezar a subir más y va a ser problema para ti. Un paro cardíaco o cualquier cosa te puede suceder. Igual a diabetes. No hay cura. Solo Dios te puede sanar de la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Si tú no te amas, tú vas a complacer la carne. Y todo lo que la carne te pida de comer, tú le vas a entrar para adentro. Yo quiero esto, yo deseo esto, es que esto es muy rico y yo me lo voy a comer. Si yo lo puedo pagar, yo me lo como. ¿Estás entendiendo? Estás deleitando tu carne. Deleitándote tu carne sin ponerte a pensar que tu misma carne te va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo incorrecto. Estás haciendo mal a tu propia carne, porque no todo lo que tu carne quiere le vas a dar.
tienes que detenerla, porque si no tú mismo encontrarás la muerte. Porque ya te lo advirtió el doctor. Si no te cuidas, tú misma, te vas a llevar a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Como yo sé que tarde o temprano mi enfermedad puede avanzar, si yo no cuido mi alimentación, entonces lo que voy a hacer es ser obediente. El doctor me dijo que yo no podía comer esto porque tiene mucha grasa. El doctor me dijo que yo no podía comer esto porque esto es lo que me ocasiona el colesterol. El doctor me dijo que yo no puedo comer esto porque esto es lo que me puede llevar a la diabetes. Tanta azúcar que yo tomo en el café, tanto chocolate, tanto jugo que yo tomo con azúcar, me va a llevar a la diabetes. Entonces tú lo dejas de hacer. ¿Por qué? Porque te amas, te quieres y quieres vivir para muchos años más, por tus nietos, por tus hijos, por tu cónyuge, por adorar a Dios, porque en el Seol, en el sepulcro, no le vamos a adorar a mi Padre Dios. Le somos más útiles vivos que muertos. Entonces tú te pones la mano en la conciencia y dices, si yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Solo mi Padre Dios. Entonces tengo que obedecer al doctor. Entonces, si así como tú te amas y vas a respetar lo que el doctor te dijo, ¿por qué también no quieres hacerle caso a mi Padre Dios de buscar las cosas espirituales, las cosas que no están en este mundo y que las vas a ver en el trono de mi Padre Dios, donde tú entrarás? Porque tú has sido obediente y has seguido las cosas que mi Padre Dios te ha dicho, lo cual dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley no existe aquí. Recordémonos que la ley se le fue dada a Moisés para los rebeldes. La ley se dejó para que los rebeldes cumplieran la ley y no la abolieran. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que no quieren hacer caso. Entonces, mi Padre Dios le entregó la ley a Moisés y los 10 mandamientos para que cumpliera el pueblo que fuere malcriado y rebelde y que quisiera ser omiso a la palabra de mi Padre Dios. Entonces le dijo, Moisés, esta ley y estos 10 mandamientos son para las personas que no quieren atender mi mensaje ni mi palabra, personas que son desobedientes, personas que no quieren hacer caso. Para esas personas es la ley. Ahora bien, no es para el que hace esto. La ley no es para el que hace esto. Mira, escucha. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Entendiste? No hay ley. Para los que obedecemos no hay ley. ¿Por qué? Porque somos obedientes. La ley se les dejó para los que se necesitan disciplinar, para aquellos desobedientes, para aquellos rebeldes, para aquellos malcriados, para aquellos sordos que no quieren escuchar el mensaje de mi Padre Dios y solo ven los errores del que predica, pero más no atienden el mensaje de mi Padre Dios. Yo soy imperfecta como tú, como cualquiera. No soy santa, lo he dicho muchas veces. Santo, mi Dios, 3 veces santo. Pero si nosotros hacemos lo que Él dice y nos comportamos como debemos de comportarnos bajo la presencia del Espíritu Santo, no haciendo mal a nadie, no pagando un mal a nadie, no hablando en mal de nadie, no señalándolo, no calumniándolo, no levantando falso testimonio, no haciéndole daño con nada y haciendo el bien, entonces nosotros estamos siguiendo las cosas de mi Padre Dios, que es lo que Él quiere, y vamos a vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas que Él quiere que hagamos, que es la justicia y la verdad, el comportarnos bien con nuestro prójimo, porque ahí encierra la ley y los mandamientos, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que significa la palabra benignidad que dice aquí? Aquí dice,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué significa benignidad? Benignidad. Benignidad significa tener paciencia, amar, ayudar a tu prójimo, no siendo egoísta, no siendo malo. Por ejemplo, si nosotros en el trabajo tenemos un compañero o compañera que no nos quiere, pero si nosotros le devolvemos lo mismo, ella nos hace una mal cara y nosotros le hacemos una peor. No estás teniendo benignidad. No la estás teniendo. ¿Por qué? ¿Por qué dice mi Padre Dios en el libro de Proverbios? En el libro de Proverbios dice mi Padre Dios que la blanda palabra calma la ira y la tempestad. Proverbios 5:1 ahí dice, la blanda palabra calma la ira y la tempestad. Si tú te pones a dime que te diré y te pones igual que tu compañero de trabajo, entonces en ti no hay benignidad. Y tú tienes que tener esa benignidad. Benignidad tienes que tenerla. ¿Y cuál es esa benignidad? Benignidad, paciencia, amable, ayudar a tu prójimo, pagarle con un bien el mal que te ha hecho. Eso es difícil, amiga Atalaya. Eso es muy difícil de hacerlo. Porque Dios nos mandó a ser manso, pero no mensos. Así dicen muchos. Pero yo te voy a decir entonces, ¿dónde queda aquello? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos mal. Estamos mal. A mí me podrán decir, la amiga Atalaya, esta hermana Atalaya se pasa de mensa. No, déjame decirte que mi Dios me ha dado actitud y carácter. Todo tiene su límite. Hay unas palabras que muchos las dicen en el mundo y es tanto que va el cántaro el río que se quiebra. Es muy bien dicho ese dicho. Dios nos hace a nosotros mansos, no mensos. Y si a veces nosotros nos callamos, es porque mi Padre Dios dice, calla, porque soy yo el que voy a hablar. Soy yo el que voy a actuar, no tú. Pero cuando yo te diga, habla y grita, lo harás. Mi Padre Dios le dijo a Josué, darán 7 vueltas alrededor del muro de Jericó. Y cuando yo les diga a ustedes que se callen, tú me vas a callar al pueblo y caminarán en silencio, dando las 7 vueltas alrededor de la muralla del muro de Jericó. Y cuando yo les diga, griten, gritarán. ¿Entendiste, Josué? Y él le dijo, sí. Así se hará. Y le dijo, cállense y den calladito las 7 vueltas. Y cuando yo les diga, griten, entonces gritarán. Así es mi Padre Dios. Hay tiempo que Él te manda callar, como dice en el libro de Eclesiastes. Tiempo para callar, tiempo para hablar. Para todo hay un tiempo. Cuando Dios te dice a ti, cállate y no hagas nada, tú tranquila porque yo soy el que voy a actuar y yo soy el que voy a hablar. Tú te callas y tú dejas que mi Padre Dios actúe. Pero cuando Él te diga, habla, porque yo estoy contigo, habla a los 4 vientos y grita y di esto y di lo otro. Tú no te puedes quedar callado. Tú no lo puedes hacer. Así el mundo, así los demás te critiquen, tú lo tienes que hacer. La benignidad es esto, dominar tu carácter, paciencia, amable, decir gracias cuando te den algo, decir gracias o pedir algo por favor. Esa es benignidad. Ser diferente, que te miren tu actitud, que miren cómo eres,
que pides con amabilidad las cosas. ¿Me puedes dar eso, por favor? Y cuando te lo den en tus manos, gracias. Saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso es tener amor. Benignidad. Eso es. Benignidad. ¿Qué significa la palabra templanza que habla aquí? ¿Qué significa la palabra templanza? Que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza significa que tienes un dominio propio. Porque dice, así dice en Gálatas 5:17. Dice así, no cesó de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Significa que nosotros tenemos que caminar bajo la presencia de nuestro Padre Dios en todo tiempo, porque hay alguien que está orando por nosotros para que nosotros podamos tener más el fruto del Espíritu, que es amor, paz, templanza. Dice, es dominio propio. Templanza es dejarse transformar por el Padre para que nosotros podamos tener la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo la podemos tener nosotros? La presencia del Espíritu Santo. Perdón, me equivoqué en el versículo que leí. Leí Efesio y no era Efesio, era Gálatas 5:17. Dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te das cuenta? La carne está peleando con el espíritu. Pero el espíritu está peleando contra la carne, que es tu cuerpo, que es mi cuerpo. ¿Por qué el espíritu pelea con nuestra propia carne? Para que no haga la carne lo que ella quiera hacer. Y el espíritu está ahí ferviente, queriéndola detener. Detente, no hagas esto. Pero a veces puede más las cosas malignas que las cosas buenas. Porque hay demonios que atacan al ser humano. Y cuando lo atacan, no hay quien pueda. Solamente la presencia de mi Padre Dios puede detener eso. ¿Cómo? Con ayunos y oraciones. Y que alguien más lo haga por ti. Una persona que esté sometida ante la presencia de mi Padre Dios. Entonces el espíritu pelea con la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu no quiere que tú hagas cosas malas. Por eso, templanza significa dejarte dominar por mi Padre Dios y que Él te dé el carácter para que tú puedas tener ese carácter y conducirte a las cosas buenas. Esa es templanza. Templanza es dejarte moldear por mi Padre Dios para que tú puedas tener una mejor actitud. Por eso dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque ya dejaste tú que mi Padre Dios te moldeara y Él te corrigiera y te hiciera con un dominio propio. Porque mi Padre Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de actitud, de perseverancia. Nosotros no podemos hacer lo que la carne quiere que hagamos, porque nos haríamos daño nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no cambiamos nuestra manera de ser? ¿Por qué no cambiamos nuestra actitud? ¿Por qué no cambiamos nuestra arrogancia, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad? Tenemos que cambiarla. Tenemos que cambiarla para bien, no para mal. Este es un pequeño mensaje que estoy dando a esta hora de la madrugada. Recuérdate, benignidad. ¿Qué significa benignidad?
paciencia, amable, ayudar a tu prójimo, pedir las cosas con amor, decir las cosas con amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que mi Padre Dios quiere. Mi Padre Dios hablaba cuando predicaba con amor y también cuando Él predicaba, hablaba con autoridad. Dos cosas que Él hacía cuando Él predicaba. Cuando Él predicaba por amor o cuando Él daba consejos en las parábolas o en la predicación, lo hacía con amor. Y cuando Él le iba a hablar a los fariseos, a los escribas, les daba con autoridad mensaje fuerte que no lo querían recibir y no lo quisieron recibir. Pero mi Padre Dios se los entregaba, mi Señor Jesús se los entregaba. Quisieran escucharle o no quisieran escuchar. Por eso en Apocalipsis le dice a las 7 iglesias: el que quiera oír, que oiga. El que tiene oídos, que oiga lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Y el que quiera oír, que oiga. Y el que no quiera oír, pues, que no lo oiga. Simple y sencillo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ser. ¿Por qué? Porque hay cosas que a nosotros nos puede llevar a la perdición. ¿Por qué dicen Galatas 5:1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Se dan cuenta? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque en otro tiempo éramos esclavos, mas ahora ya no somos esclavos. ¿Por qué ya no somos esclavos? Porque hemos creído en nuestro Padre Dios eterno, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en quién más? En la presencia del Espíritu Santo, que Él nos lo dejó para que no estuviésemos solos. Entonces hemos creído en Él. Por lo tanto, dice su palabra: bienaventurado el que creyó sin mirar. Bienaventurado el que cree sin haberme visto. Así dice su palabra. Entonces nosotros somos más que bienaventurados. Eso es lo que nuestro Padre Dios quiere, que nosotros nos retractemos de estar haciendo cosas malas que a Él no le gustan. Porque saben una cosa, la muerte llega de repente. Hoy podemos estarnos riendo, hablando, platicando, comiendo, gozando e incluso trabajando, pero no sabemos lo que va a ocurrir de un momento a otro. Todos hemos visto las noticias, ¿verdad? De ese barco que chocó con el puente de Baltimore, Maryland. ¿Qué pasó con ese puente? Se cayó. ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas personas fallecieron y se fueron al agua? Fue de repente, ¿verdad? No estaba planeado, fue de repente. Lamentablemente esas personas fallecieron. Yo no les conozco, yo no sé quiénes fueron. Los hemos visto por medio de las noticias. Pero solamente ellos, sus familias y Dios saben cómo estaban delante de Él. Si ellos estaban mal delante de mi Padre Dios, ellos le van a tener que entregar cuentas el día de la resurrección. Porque ahorita van a dormir. No van ni para el infierno que nombran, que el infierno no existe, ni el purgatorio. Lo hacen para amedrentarte, para que tú tengas miedo. Ponte a pensar y medita y ora. Dobla rodillas y pídele a mi Padre Dios que te revele la verdad. No el hombre. No te dejes engañar. Las personas creen más en la mentira que en la verdad. ¿Por qué? Porque toda una vida les han mentido y ya eso se les infrustró, se les metió dentro del cerebro, que ya creen más en la mentira que en la verdad. ¿Cómo nosotros, teniendo un Dios que es un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios de misericordia, un Dios tan noble,
¿cómo Él va a permitir tener tantísimos años y años y años y años, ver el sufrimiento de las personas que hicieron el mal en un infierno quemándose todas y con aquellos gritos que estén? ¿Tú crees que mi Padre Dios va a soportar tantos gritos de dolor, siendo un Dios tan noble, tan misericordioso y tan bueno? No. En el libro de Apocalipsis lo dice todo bien claro. Vete a leer el libro de Apocalipsis. Ahí lo dice, que directamente mi Jesús de Nazareno montará en un caballo y vendrá con la espada desenvainada. Y dice en Apocalipsis, y sus vestiduras se enrojecieron por la sangre de aquellos que hicieron el mal y que nunca se quisieron arrepentir. Directamente van a ser, mira, muertos ya de una sola vez. Los va a terminar de una sola vez, porque mi Padre Dios es un rey, es misericordioso, Él es amor, Él es noble. ¿Cómo va a tener cómo va a tener eso si ni yo y ni tú, que somos malos, tendríamos nosotros eso de llevar a juicio a una persona y tenerla ahí en una olla hirviendo día y noche por años y por años, si ni tú lo harías ni yo? Entonces ponte a pensar cómo mi Padre Dios, siendo un ángel tan noble, tan bondadoso, tan misericordioso, y que Él nos hizo a su imagen y semejanza, va a poder soportar tanto dolor de estas personas que se están ahí quemando y gritando. ¿Tú crees que Él lo va a poder soportar? Si ni tú y yo lo haríamos, ¿cómo Él, siendo nuestro Padre Dios, lo va a permitir y lo va a hacer? No. Esa es la mentira que el hombre te ha dado. Pero déjame decirte que no es así. Dobla tus rodillas y pregúntale a mi Padre Dios, que Él no se queda con nada. Dile que te escudriñe la verdad. Lo hacen para darte miedo y para que vengas a la iglesia. Las dos iglesias son iguales, católicos y cristianas. Porque el cristiano te miente para que tú estés ahí en la iglesia dándole sus diezmos y sus ofrenditas y su diezmito. Por eso te meten miedo que existe el infierno, para que tú vayas a la iglesia y te congregues. Y luego vienen los católicos y te nombran el purgatorio, para que tú estés pendiente de los católicos. Y no me digas que los católicos no piden. Sí piden. Te pasan ahí ¿cómo se llama, hermana? ¿Cómo se llama? Hábleme duro. La canastita, dice la hermana Erika. Ahí se la pasan en la banca. Mire, usted que iba ahí a la católica, usted sabe eso. ¿Cómo la pasan? Usted es testiga. Ahí, mire, sí, la canastita, mira, y te la enciman para que eches ahí el dinerito. Ahí. Y luego para pagar, para que te hagan una misa en cuerpo presente, al que está muerto o al que necesita una misa. Allá tienes que ir a pagar para que te la hagan. Entonces nada es gratis. Cobran. Están las dos iglesias igualitos, tanto la católica como la cristiana igualitos. Y me vas a decir, hermana Atalaya, entonces ¿usted qué es? Yo soy seguidora de mi Padre Dios. Yo soy discípula de mi Padre Dios. Yo no soy nada. Yo soy una sierva inútil. Yo solamente sé y conozco de mi Padre Dios su palabra. Eso es todo. Mi Padre Dios está hablando a esta hora de la madrugada. Si tú no lo entiendes, lo siento mucho. Pero tienes un Padre Dios, cuál amoroso, que todo lo que tú le pidas, Él te lo va a revelar. Pregúntale y dile. Esa misma pregunta yo me estaba haciendo, mi Padre Rey. ¿Cómo es posible que tú, siendo un Dios tan amoroso, tan bondadoso, tan misericordioso, ibas a permitir tener a una persona por muchísimos años, para toda una eternidad? Porque así dicen, te vas a ir al infierno por toda una eternidad. Y mira, te voy a decir algo. El peor error que tienen los cristianos es que siempre te están condenando y siempre te están mandando al infierno. Y eso no tiene que ser así. Benignidad,
templanza. ¿Dónde está la benignidad? ¿Dónde está la templanza? Tenemos que hablar con amor y tenemos que decir: Cristo te ama. Mi Padre Dios sacrificó a su Hijo para darte a ti la vida eterna, la salvación, y perdonó tus pecados. Cristo te ama. Mi Padre Dios te ama. Eres creador de Él. Eres su obra maestra de Él. Arrepiéntete y ven al camino de mi Padre Dios para que encuentres el perdón de tus pecados y puedas, el día que tú mueras, revivir en la gran resurrección y que tu nombre esté en el libro de la vida y no en el libro de la condenación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No andarle metiendo miedo y mandarlo directito al infierno. ¿Y quién eres tú para mandarlo al infierno? Somos siervo inútil. No somos nada sin la presencia de Dios. Ni sus ángeles tenían el poder para decirle a alguien: yo te mando al infierno. El ángel Gabriel le dice a Satanás: Jehová te reprenda. Así le dijo: Jehová te reprenda. No le dijo: yo te voy a reprender y yo te mando ahorita al infierno. No le dijo así. Le dijo: Jehová te reprenda, Satanás. ¿Qué significa eso? Que ni ellos, siendo grandes ángeles que viven a la presencia de mi Padre Dios, tuvieron el derecho de condenar a nadie ni mandarlo al infierno. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros tenemos que enseñarle el amor y la palabra de mi Padre Dios. Si la aceptan bien, y si no, pues sacúdete el polvo de tus zapatos y date media vuelta para atrás y vete. Así dice la palabra de mi Padre Dios. Si la quieren recibir bien, y si no, pues ni modo. Vete tranquila, porque la paz regresa contigo y no quedó allí. Todo aquel que acepta la palabra de mi Padre Dios deja entrar a mi Padre Dios, como dice en Apocalipsis. Tocaré a su puerta, y si Él abre su puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuál es la puerta? Tu corazón. Si escuchas la palabra de Dios, lo dejas entrar a Él y Él estará contigo hasta el fin del mundo. Así lo dijo mi Maestro, mi Jesús de Nazareno, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así es que no tengamos miedo de lo que va a acontecer o de lo que la gente diga que va a venir. No tengamos miedo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso sí, que cuando mi Padre Dios te mande a dar una palabra con una persona que de verdad está sometida a las cosas de Dios, tienes que ponerle atención a ese mensaje y a esa palabra. Porque no de gusto mi Padre Dios te la está enviando. Y tenemos que ser obedientes, no rebeldes, no oídos sordos. Abrir bien nuestros oídos y entender el bien y no el mal. Busquemos la paz. Busquemos la paz con todos y estemos a cuentas con mi Padre Dios. Porque lo que pasó hace poquito, a cada día, cada momento están pasando cosas malas. Cada día está habiendo asesinatos, criminalidad. Mueren niños, jóvenes, adultos, ancianos. Cada día. Pero eso que lo vimos es un pequeñito, es un pedacito nada más de un ejemplo que yo te estoy dando. Hay muchos ejemplos. Pero lo que pasó, ese accidente que ocurrió, ese barco que colapsó con el puente de Baltimore, ¿qué pasó? Murieron esas personas. ¿Y ellos creyeron que iban a morir? No, ellos no sabían que iba a morir. Pero dice un dicho que la muerte es como la suerte, de repente te llega. Entonces, ¿qué va a pasar si no estamos a cuentas con mi Padre Dios? Si estás haciendo maldad con tu prójimo, si estás odiando a tu prójimo, si no quieres perdonar a tu prójimo que te ha herido y que te ha hecho daño, y si solo buscas el mal para los demás y no te arrepientes, tienes que dejarle las cosas a mi Padre Dios, que Él es el que pelea por nosotros. Y cuando Él te dice cállate, te tienes que callar. Cuando Él te diga detente, te tienes que detener. Deja que Él actúe, deja que Él pelee por ti, porque Él hace cosas maravillosas que nosotros no conocemos, pero las queremos conocer.
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que queremos conocer. Entonces hay que clamarle. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Obedezcamos a la palabra de mi Padre Dios, a su mensaje, para que nos vaya bien en todo nuestro caminar. Si tienes a mi Padre Dios, no te puedes preocupar si te llega la muerte. Tú sabrás el día de la resurrección a dónde estará tu nombre. En los dos libros, el libro de la condenación y el libro de la salvación. Tú sabrás, como le dijeron a aquellos discípulos, maestro, porque mandó a 70 varones de 2 en 2 y ellos venían regocijados y felices, riéndose y felices, y le dijeron, maestro, maestro, y él les dijo, ¿cómo les fue a todos? Y ellos, maestro, maestro, echamos fuera demonio, maestro, hicimos esto, hablamos en lengua, hicimos sanaciones, echamos demonios fuera. Regocijaos, le dijo mi maestro, regocijaos más. Oigan bien, regocijaos, pero regocijaos más, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué le estaba dando a entender? Regocíjense más que su nombre esté escrito en el libro de la vida y no en el libro de la condenación. Aunque hayan sacado demonios, aunque hayan hablado lenguas, aunque hayan danzado en el Espíritu Santo, aunque hayan hecho sanaciones a través de los milagros, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, lo siento. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque nosotros diéramos nuestra propia vida y que sea quemada, si nosotros no estamos bien delante de mi Padre Dios y nosotros no estamos haciendo las cosas como Él quiere, nosotros ya hemos sido condenados entonces. Así nosotros hablemos en lengua, así dancemos en el Espíritu Santo, así hagamos milagros de sanación. Si nosotros no estamos bien delante de mi Padre Dios, nada de eso nos va a salvar. Nada de eso nos va a hacer que nuestro nombre esté en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios escudriña los corazones y los pensamientos. Y Dios nos usa a nosotros porque Él necesita que nosotros llevemos mensajes de la palabra de mi Padre Dios. Y por eso Él nos está dejando libre albedrío de nosotros hacer las cosas bien. Y no solo porque Dios nos da los dones, nosotros vamos a estar por detrás haciendo cosas malas y por delante queriendo aparentar lo que no somos. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que seguir las cosas de mi Padre Dios, porque Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios es maravilloso con nosotros. Nosotros somos los que somos testarudos y nosotros no queremos hacer caso. ¿Por qué será que no queremos hacer caso? Por eso Dios nos dice que seamos benignos, templanza. Dejemos que Él nos moldee y que Él nos haga. Vamos a leer en Efesios capítulo 4 y versículo 32. Efesios capítulo 4 y versículo 32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Estás escuchando? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bendita sea la gracia y la misericordia de nuestro Padre Dios eterno. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Dios ya no quiere que nosotros seamos iguales. No, Él quiere ver un cambio en nosotros. Y no de diente a labio, sino de todo corazón. Que nosotros nos arrepintamos de toda maldad. Que dejemos tanta maldad ya. Porque desde la coronilla de la cabeza a los pies estábamos nosotros podridos. Éramos una llaga anteriormente y no valíamos nada.
Y mi Padre Dios mandó a su Hijo a morir en aquel madero por ti y por mí. Y nuestras llagas fueron curadas. Entonces en otro tiempo nosotros estábamos podridos en pecados, en lujurias, en delitos, en tantas cosas abominables, en oscuridad, en tiniebla. Mas mi Padre Dios nos trajo a la luz, nos limpió, nos redimió. ¿Para qué? Para que fuéramos diferentes, no que seamos iguales, que sigamos iguales, sino diferentes, porque Él quiere darnos la vida y la salvación por toda una eternidad. Así es que Dios quiere que nosotros cambiemos para bien, no para mal, para bien, no para mal, porque Dios nos quiere dar nuevas cosas a nosotros. Porque todo lo que nosotros hablemos para mal, entonces Dios lo va a condenar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No permitamos que Dios nos castigue. Con esto termino. Vamos a leer Mateos capítulo 12 y versículo 34. Mateo 12, 34. Y con esto termino. Mateo 12, 34 dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo